Ahora sí. Bien. A ver cuántos hay conectados. Faltan algunos compañeros. Denme un minutito y ya seguimos. Virginia, aprovecho a preguntar algo que estoy Claro. con dudas. Adelante. Entonces ahora la próxima Zoom es el 9. Sí. Eso, nada más. No, Gracias. por favor, es el 9, sí. Es el 9. No, está bien que me preguntes, porque ya llega un punto que también entiendo que se arma lío, pero está. Yo voy a revisar porque, claro, tenía el 23, yo sé que lo puse mal, pero voy a revisar que no esté mal en el calendario de ustedes. El 23 es a las 18:30, no a las 18. Se ve que yo lo copié mal en mi planilla. Sí, decía 18:30, sí. Está. Perfecto, perfecto. Sí, sí, aparte me cierra, está bien porque son 3 horas. Y el 9 es 18:30, ¿verdad? ¿Cómo? El Zoom del 9 es 18:30. También 18:30, sí, sí, sí. 18:30. Sí, lo que pasa es que generé las primeras El único dos que horas, es a las 18 horas es el 16. a las 18 horas es el 16, exacto. Pero terminamos a las 21, es media hora antes. ¿Qué pasa? Yo generé para poder cubrir las horas, las dos instancias de esta semana fueron de 2 horas y media y las próximas son de 3 horas. Para poder cubrir las horas que pide Campus. ¿Tá? Bueno, bien, a ver, déjenme ver cuántos estamos conectados, porque siempre falta alguno en el camino. 22, me faltan 3. Me faltan 3. ¿Quiénes son? Bueno, doy unos ¿Sí que minutitos. hoy es hasta 20:30? No, hasta 21. Me quedaba. Hoy hasta 21, son 2 horas y media. Bien, mientras se va conectando el resto, igual ya estamos grabando. Entonces, la molienda, decía recién, es un proceso que lo que se hace es recircular la pintura en un molino. Ay, esperen que esto me está jorobando y no quiero que se... Ahí va. Que está, lo que hace es recircular la pintura en un molino para romper el tamaño de partícula. Acá lo que yo hago es la primer premezcla. Humecto ese material particulado en un medio líquido, dependiendo del tamaño de partícula de ese pigmento, que después vamos a ver algunos ejemplos, o de la dureza. Hay pigmentos que son más pesados, hay otros que son más livianos. Los más pesados sedimentan más rápido, son más duros. Los livianos se volatilizan más en el ambiente, por lo tanto pasan más rápido al ambiente de trabajo y también se humectan también mucho más rápido. Entonces, dependiendo del tamaño de partícula del producto que se vaya a utilizar, el tiempo que va a necesitar este empastado. Necesariamente, aunque se logre un buen desarrollo en el empastado, sí o sí necesita pasar por un molino. El molino tiene un montón o sea, lo que básicamente acá no se agrega nada. Lo único que se hace es esa recirculación. Entra, recircula por un molino y se recoge en otro recipiente, ya sea una hoja. Así que lleva una filtración. ¿Cómo, perdón? Debe llevar una filtración ahí. Sí, sí, Rodrigo, hay un filtro previo al envío dentro del molino para que no entren, o sea, el molino acá adentro tiene perlitas, después ya lo vamos a ver más en detalle, vamos a ver ejemplos, tiene perlas de vidrio o perlas de circonio que recirculan ahí adentro de este cilindro, ¿tá? Entonces la pintura, vieron que está toda pintada de amarillo, recircula, pero retiene acá cualquier impureza. Pero al mismo tiempo lo que hace es romper los gránulos o partículas de pigmento que no se hayan desarrollado. Esto es para que después, cuando el producto final se vaya a utilizar, no genere, bueno, cuando vamos a pintar una pared, imagínense que si eso no está bien molido, van a quedar lamparones de pintura o de puntos de pigmentos. Que no tenga grumo, profesora. Sí. O pues, que sea bien líquida la pintura.
Sí, que sea lo más homogénea posible, ¿sí? Las pinturas no son una dilución, son una suspensión, ¿sí? Vieron que la lata de pintura cuando uno va a comprar para cualquier, actividad que vaya a hacer en su casa, pintar una pared, un mueble o lo que sea, vas a comprar cualquier pintura, así sea una latita de pintura sintética o un esmalte o una pintura al agua, te dice que tenés que agitarla antes de usar. ¿Eso por qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con la pintura? La pintura Se sedimenta, asienta en el todo fondo. el Los pigmentos agregado. más pesados se van hacia el fondo del recipiente. Exacto. Entonces, eso ocurre cuando hay una suspensión. Se habla de una suspensión, de una dispersión. La pintura, el pigmento no se diluye en ese medio líquido, se dispersa. Y se le agregan determinados tensoactivos y aditivos que estabilizan esa suspensión para que no sedimente de inmediato. Entonces, no es que la pintura se envasó y a la media hora está sedimentada, no. Eso ocurre con el paso del tiempo. Por eso cuando uno la compra, la primera recomendación es obviamente agitar la lata o dejarla dada vuelta para que justamente el sedimento, la damos vuelta y el sedimento se vuelve a sedimentar hacia el otro lado, hacia el sentido inverso, y logramos tener una homogenización de la lata, del contenido de la lata, ¿sí? La molienda ayuda a esa estabilidad, pero la principal función, como dice su nombre, muele todo material particulado que haya quedado sin dispersar correctamente, ¿sí? Después vamos a ver que también en una fábrica de pintura no se hacen los 300.000 colores que aparecen en la carta de color. ¿Alguna vez les ha tocado ir a una ferretería y pedir la carta de colores y vieron que tiene 2.000, 3.000 colores? Sí, sí, sí. Esas pinturas las hacen a pedido, sobre pedido, los tonos. Exacto, justamente ahí lo que se hace, por lo general, es en el punto de venta, se hacen las premezclas. Ay, perdón que recién me di cuenta que estoy con la cámara apagada. Denme un segundo. Ahí va, perdón. Entonces, en la fábrica de pinturas, lo que mayor se hace, o el producto que más se realiza, son las bases blancas, ¿sí? Por eso el video que yo les dejé de la pintura látex, mírenlo, porque les va a clarificar un poco los ingredientes y cómo son los pasos del proceso, pero la pintura látex blanca es como lo que más se fabrica en una fábrica de pinturas. Después se generan concentrados de pigmento que ayudan a entonar y a desarrollar otra gama de colores, ¿sí? Se realizan los colores primarios, el color blanco por excelencia, y después en el punto de venta, cuando uno va a la ferretería, existen las máquinas de color o el color service que tenía en su momento Pintura Cinca, creo que te lo sigue teniendo, donde te hacen la mezclita o uno va de repente y le dice, quiero este color que está acá, y ellos con un espectrofotómetro miden ese color y ya le sale una opción de mezclas para poder desarrollar el color que el cliente quiere, ¿sí? Entonces, la fábrica de pintura genera esos concentrados, esos colores primarios, y después en el punto de venta se genera la otra gama de disponibilidad de colores que muchas veces aparece en la carta. Yo no sé ahora la carta de colores de Inca, pero estamos hablando de que otras pinturerías también lo tienen, esas cartas de colores que son infinitas, ¿sí? Entonces, Profesora, sí, adelante. disculpe, incluso hay pintura que en el momento de aplicarla, dependiendo de la temperatura ambiente con la que se aplica, es el tono con el que queda en algunos colores, más que nada automotrices. En automotriz puede pasar, sí, el secado también guarda mucha relación con el color final, pero lo importante también es la base sobre la que se va a pintar. Muchas veces pasa, no es lo mismo el aplicar una pintura sobre una pared rugosa o que tiene otro color debajo, que pintar, por ejemplo, me pasó hace poco con mi padre que pintó una pared de yeso. No es lo mismo, porque el yeso absorbe de otra manera, y por lo general vieron que el yeso es como bien uniforme y blanco, entonces ante un fondo tan liso y con poca rugosidad, la pintura absorbe diferente. ¿Sí? Entonces, la preparación de esa pared o de la superficie a la que voy a pintar es fundamental,
Porque si supongan que en esa pared hay, como pasa en muchas casas, ¿no? Que se pintó, se pintó, se pintó y nunca se rasqueteó y nunca se sacó toda esa capa de pintura. Ahí empieza la incompatibilidad también de las pinturas. Por eso muchas veces salta, ¿no? Te salta la pintura o se te hacen lamparones, porque no se preparó adecuadamente la pared. ¿No? La pared tiene que lijarse, tiene que emparejarse superficialmente, también muchas veces se pone una capa de enduido bien finita como para unificar no solamente superficialmente, sino el tono de la pared. No es lo mismo si yo tengo una pared con un fondo verde, aunque sea un verde pastel, y si la otra es blanca, ya me va a contrastar. Tengo que unificar esa base para que la misma cantidad de manos de pintura cubra correctamente y quede homogéneo, ¿sí? Entonces eso tiene mucho que ver con la superficie a aplicar. Después hay un proceso que se llama dilución, que básicamente lo que hace es, hasta acá en realidad estábamos hablando de una premezcla concentrada, ¿sí? Cuando cumple con el proceso de molienda, y acá hay una parte que también interviene el control de calidad en esta parte de la molienda, donde revisa, en el video que yo les dejé van a ver, que se revisa la cuña, dice, la cuña es que justamente no tenga, que se hace como una prueba donde se mira y se revisa que no haya ningún punto sin moler. Entonces, cuando se cumple ese proceso de control de calidad, se hace la dilución, se controla el color en esta etapa de coloración y está apto y aprobado para su envasado final. ¿Tá? Nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos puntos en los aspectos más importantes, ¿no? En cuáles son las medidas de intervención o las medidas más importantes a tener en cuenta pensando en la seguridad, ¿sí? En cada una de las etapas, ¿sí? Perdón. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, 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 impecable. sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Está. Yo pregunto porque llega un momento, chiquilines, que es como, perdón que me atoré. Bien. Entonces, vamos paso a paso. Esta presentación ya también está en el material del aula, ¿tá? Está todo el material completo. Esperen que se me trancó, por suerte. Ahí va. La composición de las pinturas básicamente guarda esta relación, ¿tá? Acá no voy a hablar de porcentajes ni de cantidades, pero bueno, me pareció que representativamente estaba buena esta relación. Se te Para fue la que- cámara, profe. Ah, sí, ya voy, ya vuelvo, porque me había atorado y no quería estar tosiendo en No, cámara. no, dejala como quiero, no, no. No, es que yo me atoré. Deme un segundo. Ay, se me fue. Perdón, ahora sí, porque si no quedaba horrible. Entonces, la relación de los componentes básicamente es esa. Como decía, no hablo de porcentajes ni de cantidades exactas porque no es el cometido, pero para que tengan una idea, los componentes principales son el material particulado o los sólidos, ¿tá? Que acá están los pigmentos que le dan el color a la pintura, y otros sólidos que también vamos a ver que son las cargas, ¿tá? Que son determinados productos que se agregan a la pintura para favorecer el poder cubritivo. El poder cubritivo, el poder de cubrir la superficie que queremos pintar, le otorgan calidad también a la pintura, ¿sí? Otro componente importante son las resinas o las emulsiones, se conocen con diferentes nombres, resinas acrílicas o vinílicas, por ejemplo la cascola. La cascola es una resina vinílica. No sé si cuando ustedes eran chicos jugaban en algún momento a ponerse cascola en la mano y se pelaban y, bueno, y generaban films. Bueno, ese film que genera la cascola es lo mismo que genera la pintura. Entonces es la que de alguna manera ayuda a que la pintura se adhiera a la pared. ¿Sí? Todo guarda una relación estequiométrica, ¿no? En relación también al solvente que tenga la pintura, va a tener un tiempo de secado determinado. Las pinturas látex, que son pinturas al agua, tienen un tiempo de secado que va de la mano con la evaporación del agua, porque su vehículo, su solvente, su medio líquido, es agua. Sin embargo, las pinturas sintéticas van a tener tal vez un tiempo de secado un poco mayor, porque también
va de la mano con la evaporación de los solventes que tenga la fórmula. ¿Tá? Entonces, estos solventes, si hablamos de una pintura al agua, este solvente va a ser agua. Y si hablamos de una pintura sintética, un látex o un esmalte sintético, estos solventes por lo general es una mezcla de solventes orgánicos. Denme un seguro que tengo una pregunta en el chat. Perfecto, no hay problema, que Joana se conecte cuando pueda. ¿Tá? Igual antes de terminar este Zoom ya paso la lista. ¿Tá? Y los aditivos. ¿Tá? Los aditivos son determinados productos que le van a dar, que tienen diferente funcionalidad. Pueden ser que le otorgan la característica de, por ejemplo, de no sedimentar o le dan mayor estabilidad a la pintura, o las pinturas que, por ejemplo, son antihongos, el aditivo justamente es un conservante que hace que no se generen hongos, o la que es antióxido también lleva un aditivo específico para que la pintura sea antióxido, entonces ese aditivo le va a dar determinada característica a la pintura, ¿sí? Pero a grandes rasgos esta sería un poco la composición de la pintura, ¿tá? A nosotros nos va a interesar en nuestro trabajo, digo, a todos nos va a interesar porque todos son productos químicos, pero seguramente cuando hablemos de la evaluación de riesgo químico vamos a buscar ejemplos que sean como más fáciles de revisar o de identificar, que son el material particulado, ¿no? Que generan los pigmentos o las cargas, y los vapores orgánicos. ¿tá? Entonces vamos a hacer algún ejercicio, no en la siguiente clase, tal vez en la otra, de cómo hacemos una evaluación de riesgo químico. ¿tá? Entonces, lo que decía recién está un poco resumido acá. Los materiales sólidos, ¿tá? que son los materiales particulados, por un lado están los pigmentos, que son los responsables de darle color a la pintura, y las cargas, ¿tá? que son encargadas de, no le dan color a la pintura, ¿sí? pero le aportan ese poder de cubrir. Si yo no tengo una suficiente cantidad de cargas en la pintura, yo le puedo dar 2, 3, 4, 10 manos. Profesora, disculpe, como que si no tuviera eso la pintura se escurriría, ¿verdad? Sí, podría ser que se escurriría porque le da también consistencia. Lo que va a pasar es que no te va a cubrir. Va a ser algo que tiene color, pero le vas a dar manos y manos y manos y no te va a cubrir el fondo. ¿Me explico? O sea, esa carga le va a otorgar esa consistencia para que la pintura cubra realmente la pared o lo que vaya a proteger con la pintura. ¿Sí? Quedaría como una acuarela, profesora. Sí, ahí va, queda como una acuarela, en realidad, porque no, es algo que pinta, pero no cubre realmente. Está bueno Sí. tomarlo como algo parecido a lo que tú mencionás. O sea, va a quedar algo con color, pero realmente no va a tener esa característica de cubrir la superficie y de proteger correctamente, porque la pintura es eso. Además de embellecer y de dar color, es un protector, ¿verdad? Es un protector de esa superficie, ya sea la pared interior, o si es exterior, mucho más todavía. Tiene que tener mayor poder cubritivo y con aditivos especiales para que resista los rayos solares, el agua, etc. ¿sí? Las pinturas exteriores son mucho más resistentes en ese sentido. Ejemplos de pigmentos, hoy mencionaba, por ejemplo, el látex blanco. El látex blanco es la pintura por excelencia, la que más se fabrica mundialmente, y el dióxido de titanio es el pigmento blanco por excelencia. ¿Tá? Vamos a trabajar sobre este producto químico, el dióxido de Muy titanio. peligroso además, ¿no, profe? De los más Sí. peligrosos puede ser. No es de los más peligrosos, pero hay más. Por ejemplo, el negro de humo es mucho más peligroso en lo que tiene que ver con su nivel de peligrosidad, porque está dentro del grupo, creo que, de cancerígenos, y además es un pigmento muy volátil. El negro de humo, por ejemplo, se utiliza en los toners de impresora. ¿Tá? ¿Vieron cuando los toners se sacan, que sale un polvo negro que vuela para todos lados? Bueno, uno de sus componentes es el negro de humo, de los toners. De los neumáticos, se utiliza para neumáticos también. ¿tá? Entonces es un pigmento, y después vamos a ver también cuando vayamos entrando en el depósito y en los demás elementos, es un pigmento que hay que tenerlo muy controlado, no solo por su peligrosidad. Si llegás a tener un derrame,
mínimo de ese pigmento es un desastre si no tenés bien claro cómo lo vas a limpiar. Entonces, por lo general, cualquier derrame de pigmento se tiene que hacer una limpieza en seco, primero, aspirando, ¿tá? El pigmento, no mojando nunca, porque podés hacer un desastre, ¿verdad? Entonces, el negro de humo también, por lo general se recomienda que su almacenamiento sea segregado, que su fraccionamiento también sea segregado, porque pequeñas cantidades pueden manchar todo y contaminar todo, ¿sí? Después otros ejemplos. Profe, disculpa, Sí, que de chusma no tiene nada que ver, pero ya que Sí. sabéis de todo esto, me resultó llamativo. ¿Los neumáticos se les pone colorante, me estás diciendo? sí. Sí. ¿Mirá? O sea, tiene como componente el pigmento negro de humo. ¿Pero se lo dan para darle color nada más? Desconozco el proceso, pero sé que lo contienen. Supongo que sí, que en parte sí es para darle color. Profe, Neumático. Sí, adelante. el negro de humo Danilo. básicamente es carbón vegetal, Claro. carbón vegetal triturado, sí. Se usa mucho, un poquito más grueso para potabilizar agua. Tiene un poder de absorción importante y se usa para eso y es insoportable. Mirá, nunca había escuchado que se usaba en ese proceso. No Sí. es el carbón activado lo que estás diciendo, ¿no? No. O sea, sí, es el carbón activado. Entiendo que el negro de humo es carbón de abedul. Es básicamente el abedul se quema y se tritura muy fino. Y el carbón activado puede ser de cualquier otra cosa, puede ser de otras maderas, no tiene por qué ser abedul, pero Ahí sí va. es carbón mineral, es carbón vegetal también. Y sí, y entiendo que en el tema de la fabricación de neumáticos se usa más bien como aglomerante y no para dar color. Como Entiendo que es para aglomerante. eso, y no para dar color. Bien, buenísimo, Danilo. Bueno, Gracias no, por pues yo decía aclararte qué porque no lo cosa. sabíamos ninguno de los dos, mira. El neumático, que es algo que tan complejo de destruir y todas esas cosas, yo decía, y encima que gasten en ponerle algo más, ¿no? Como Sí, darle color, qué cosa el santo botón. Pero mirá vos, era por otra cosa. era por otra cosa. Tiene mucho que Todo. ver con dar textura a la goma. El A caucho, la si no, goma. queda muy, a ver, se pegaría mucho al pavimento y eso. Entonces tratan de darle una textura un poco menos, que tenga menos mordiente, dicen generalmente, pero es eso, ¿no? Que no sea tan fácil de pegarse al Y bueno, todos los pavimento y días eso a aprende alta algo nuevo. temperatura. Danilo, disculpa que te corta, en realidad vendría a ser tipo un vulcanizante en el tema de las cubiertas, para que no Y tenga sí, tanta cumple una adherencia. función ahí, Gregorio, sí, cumple una función ahí medio parecida. Bueno, interesante el proceso del neumático, mirá, o sea que tenemos ahí otro rubro, pero bueno, sabía de En su cómo se hacen también composición. está, en la serie esa, cómo se hacen, también está el neumático, por las Bueno, dudas. hay mucho ahí en Discovery de cómo se hacen, está interesante. Y hay muchos procesos industriales y muchos de química también. Y bueno, y acá también Sí. es un proceso químico, ¿no? El de los neumáticos, porque bueno, se mezclan muchos productos. Pero desconocía la propiedad que tenía para, en este caso, el proceso de los neumáticos. Sabía que lo contienen, pero no sabía su funcionalidad. Así que gracias, Danilo, por el aporte. Un Hay 10, profe, otros, compañero. ¿eh? Un 10 para el compañero que Lo hizo que el pasa aporte. es Sí, que, sí. Yo ya estoy como dice anotando acá, no se crean. no, como dice la profe, también tiene mucho que ver con lo que haces. Yo lo uso bastante porque yo trabajo en una potabilización, trabajo en OCE, potabilizo agua, es mi trabajo. Mirá qué bien. Y lo conoces por eso. Sí. Hay cosas con las que te chocas de frente y no tenés cómo esquivarlo. No tenés cómo activarlo. Y después Entonces encontrás que se tal. usan para otra cosa, mirá, y Claro, decís, el tema del carbón activado nosotros lo conocemos bastante y sabemos, y aparte sabía que era parte de las pinturas, no sabía que le decían negro de humo, la verdad, pero sí sabemos también que se usaba para los neumáticos y eso, por eso nada más. Es porque "Ah, te chocas de frente con eso. también pasa, continuamente nos pasa. Otros ejemplos de... Profesora, Sí, profesora, adelante. entonces aparece como el hollín de carbón dentro del decreto 183 También, sí, del está en el 82. decreto. Entonces es un agente cancerígeno en el cual debe tener sus cuidados especiales. Sus cuidados especiales, totalmente, totalmente. Sí, Jorge, es así. Por eso yo lo mencionaba como uno de los pigmentos más críticos. Si bien por normativa debería limitarse su uso, vamos a ver otros ejemplos, ¿no? De pigmentos que se han tenido que descontinuar porque la normativa del decreto 283 justamente los limita
y los restringen su uso. Antes de avanzar, por ejemplo, ¿alguna vez escucharon, por ejemplo, las pinturas a base de plomo? Antiguamente, claro. cuando éramos chicos, todas las cunas estaban pintadas con esa pintura. Lo mismo, o presencia de cromo hexavalente, o sea, el cromo 2, el cromo 3, cromo 6, ¿tá? O el plomo, que son productos tóxicos, y lo que hablaba recién Gregorio, hay antecedentes, si ustedes buscan, yo no me acuerdo ahora en qué año fue, pero pasó de intoxicación de niños por los juguetes que estaban pintados con pinturas que tenían plomo o cromo, ¿no? Entonces, ejemplos de esos hay un montón en la historia y de cómo eso ha evolucionado, y claro, antes por desconocimiento se utilizaba, y bueno, y hasta que un día empezó a generar evidencia objetiva de que empezaron a haber intoxicaciones en niños, en adultos, y esto de dónde viene, bueno, y empezó a generarse normativa específica para la eliminación de los productos cancerígenos y tóxicos, pero hasta que eso no empezó a ocurrir, se usaba y era lo más común. La pintura, los pigmentos con contenido de plomo eran lo más común, y aparte que eran pigmentos sumamente económicos, eran pigmentos que desarrollaban un nivel de color increíble. Entonces, ahí empiezan los primeros... Y eran duraderos, profesora. ¿Cómo, perdón? Eran duraderos en el tiempo. Digo, usted pintaba una puerta con una pintura de esa y duraba un montón de años. Acá me pregunta Joana sobre las radiaciones ionizantes. Si se puede para el proyecto... bueno, esto es una pregunta para otra cosa, perdón. El tema es el siguiente, acá les va a pasar. Si uno prioriza, ¿no? En nuestra pirámide de eliminación, ¿no? O sea, primero eliminar, después sustituir, después generar, ¿no? en mecanismo de ingeniería, la señalización, y por último, la protección del personal. O sea, lo primero es eliminar el producto, y a veces no podemos arrancar solamente con esa medida, ¿sí? Acá hay un ejemplo claro de que en un momento se identificó la peligrosidad de estos pigmentos y fueron eliminados, ¿tá? Hoy ya no existen pinturas con componentes de plomo, pueden haber pequeñas trazas, ¿sí? Pero ya no existe, ya no se fabrica. Lo mismo con cromo. Y después fueron generándose la eliminación de, por ejemplo, el sileno, el tolueno, otros solventes que también están definidos como críticos, ¿sí? Entonces, Por eso el combustible sin plomo también. Y también, las naftas. exacto, las naftas, los combustibles, o sea, ha empezado a generarse esa necesidad de, bueno, de mejorar los productos. Hoy, como hablábamos, ¿se acuerdan de ASICUR? El cuidado responsable del producto. Yo no puedo generar un producto si después el producto final, el que queda para el destino del cliente, genera un daño mayor. Entonces, bueno, ¿cómo es ese cuidado de producto? Desde que yo compro las materias primas hasta que dejo mi producto final en la góndola, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cómo me aseguro, ¿no? De que ese producto va a ser inocuo, que no va a generar un riesgo mayor para el usuario? ¿Sí? Entonces está todo Profesora, ese... en ese aspecto que usted está hablando, por ejemplo, en el tema de los acumuladores de energía, las baterías, hoy en día ya muchas cosas no se hace a base con metal plomo tampoco. Exacto. Le hago una pregunta. Usted que está hablando todo esto sobre la fabricación de las pinturas, y después el tema ¿dónde se tendría que verter todo lo que es el desecho de los recipientes de las pinturas? Bueno, ahí me excede la pregunta. Lo que te puedo contar es que habían algunos esfuerzos por hacer un ciclo de vida de los envases, ¿sí? Donde sé que funciona es en los agroquímicos, ¿tá? En las pinturas no te sé decir, creo que nunca se logró, porque es muy difícil poder hacer que el cliente, que en este caso es cualquier vecino, cualquier ciudadano, vuelva al envase a la fábrica para poder hacer el reuso. Entonces no estaba siendo muy factible su recirculación y su segundo uso, ¿sí? Sería lo ideal, pero no están dadas las condiciones como para que eso se articule. Sí, en los agroquímicos, desde Prolimpio,
existe la recirculación y el reuso de la devolución al proveedor y etcétera, Sí. para, bueno, Sí, pero también es difícil aplicarlo en muchos casos. totalmente. No, pero perdón, en realidad no es la devolución al proveedor, en realidad es El descarte, sí, Campo se descarta. Limpio lo que hace es gestionar los envases y Exacto. tienen en algunos lugares plantas que esos bidones los procesan, hacen como un chipeado y de ahí O sea, hacen poste, pique y todo eso. cañerías para desagüe y demás. Exacto, Pero pero está sí, todo el proceso nadie previo de... quiere, sí, tiene que hacerle el triple lavado y todo eso, pero Exacto. nadie, el productor no quiere pagar un camión que lleve bidones porque No. le sale muy Tal caro cual, y tal porque cual. transporta mucho aire. Sí, Sí. en realidad son No envases lo podés vacíos. llevar aplastado porque Campo Limpio no te lo acepta, porque en realidad ellos tienen que verificar el triple lavado. Exacto. Entonces, Sí, no. tal Sí, cual. sí, la gente los Es quema. un tema que no está resuelto a nivel de país ni de gobierno, el Bueno, tema de las los desechos gomerías, agroquímicos. las gomerías, por ejemplo, acá en Colonia, no sé si en otros lugares pasa lo mismo, pero acá lo que han empezado, a lo que está rigiendo lo del plan, bueno, se me fue el nombre de la gestión esta de los residuos de neumáticos y cámaras, Sí. pero lo que han resuelto muy, muy inteligentemente las gomerías que hacen es sacan el residuo, digamos, para la vereda y esperan a que algún recolector se lo lleve. Claro. Entonces se Sí, ahorran tal todo cual. el proceso. Sí, tal cual. En todos lados pasa lo mismo, Martín. Lamentablemente ese tipo de cosas. Yo Ahora acá creo que hay tengo dos o tres plantas que la están tengo una gomería chipeando. al lado de mi trabajo y hay, digamos, en la zona hay un tipo que se las queda y los chiquilines juegan y todo eso. El tipo de tener 100 gomas y vos mirás y la gomería está inmaculada, ¿no? Digo, es un desastre, ¿no? Pero como en todas las cosas, los que nos ayudarían serían los inspectores, como siempre digo, ¿no? Ahí va. Sí, sí. Acá Pero justo eso no. mencionaba Joana también en el chat que Dinasea lo regula y bueno, justo ella trabaja en el campo y bueno, es todo un tema. Paulo, tú tenías la mano levantada. Y le quería preguntar, no sé si la pregunta de Gregorio era por la disposición final en la fábrica Sí. o de los clientes. Yo no sé cómo es en la fábrica de pintura. Para que me perdí la pregunta. ¿Cómo es la pregunta entonces? Discúlpame. Los desechos en la fábrica, desechos de pintura y todo En la eso. fábrica tenemos diferentes residuos que se generan. En el video, ¿se acuerdan que yo les mostré en el de inducción que había una planta de tratamiento de efluentes? Por un lado, todo lo que es físico-químico, de lo que se genera propiamente del proceso de fabricación de pintura, se procesa, se generan barros biológicos a través de un proceso de gestión de una planta de tratamiento. Y también se generan barros biológicos de todo lo biológico que se genera en la planta, ¿sí? Entonces ahí están como los dos procesos. Después obviamente que tenés envases, recipientes, contenedores, bolsas, o sea, hay un montón de cosas, ¿está? Denme un minuto, antes de avanzar, porque quiero ver a qué hora se corta esto, porque tengo que pasar la lista 5 y minutos que me quedan. vayan. 5 minutos quedan. Voy a empezar a pasar la lista, chicos, así, porque si no, algún compañero que ya me dijo que se iba a retirar unos minutos antes, no quiero que tenga la falta. Denme un segundo, que yo tenía abierto en algún lado la lista, y no la estoy viendo, acá. A ver si la veo acá ahora. Acá. Perfecto. Lo que sí les voy a pedir, que me vayan diciendo presente y prendan la cámara, por favor, ¿sí? Natalia Asturia. Rodrigo Veracochea. Presente. Perdón. Bien. Denme un segundo, perdón. Jessica Duarte. Presente. María del Carmen Linares. María del Carmen fue la que había avisado que tenía problemas de conexión. No, pero acá estoy. Perdón. Que no- Presentes.
¿Cómo hago para que me aparezca el que habla? Que no me doy cuenta. ¿Ustedes saben? Y tienes que apretar arriba a la derecha donde Donde dice dice vista. hablante, ¿no? Vista al hablante. Sí, pero no sé por qué no me lo muestra. Perdón, ya sigo con la lista, perdón. Si se corta, por favor, nos conectamos, así terminamos con la lista, ¿está? María del Carmen, entonces presente, perdón. Después tenemos Sí, a presente. Sergio, ahí va, Sergio Marchán, Sergio Eduardo Marchán. Sí, presente. ¿Por qué no? Denme un segundo, porque no los logro ver a todos. Me parece que es porque está compartiendo la pantalla de la lista. Capaz que por eso sí. Ah, pero ves, ahora Jessica hablaste y te me muestra perfectamente. No entiendo por qué no. A ver, ahora yo, Sergio. Sí, te veo perfecto y te escucho. Bien. Presente. Analía Martínez. Acá, profesora. Perfecto, ahora sí, bárbaro. Aldebar Mesa. Presente. Perfecto. Aldebar es Aldebar. Aldebar, perfecto. Gracias, perdón. Santiago Ramos. Santiago Ramos. Él estaba Santiago conectado. puede estar trabajando. Sí, pero él estaba conectado y participó y eso. ¿Estaba conectado hoy? Sí, Sí, desde el sí. principio, sí. Me lo marco acá con un colorcito. Porque igual lo chequeo en uno de los videos. Sonia Rey Espinosa. Acá estoy, profe. Perfecto, presente. Aldana Rizo. Presente, profesora. Bien. Elena Saldaña. Presente. Perfecto, Elena, gracias. María San Martín Cardosa. María Sofía. Acá, presente. Bien. Jorge Alberto Silva, sí, ya lo vi. Presente. Bárbaro. Gastón. Profe, ahí Santiago habló en el chat. Le habló en el chat. Santiago, perfecto, gracias Santiago. Gastón Trindade. Gastón Trindade, no. Patricia Villalba. Patricia. Estaba conectada, Patricia, profesora. Capaz se le cortó o algo. La dejo marcadita. Elías Zapata. Elías, no. Valentina García Ferrari. Valentina. María Fernanda Risvegliato, perdón si lo dije mal. María Fernanda, no. Magdalena Berrondo. Acá, presente. Perfecto, Magdalena, gracias. María Eugenia de Ganelio, de Armas, de Ganelio. Presente. ¿Está bien tu apellido? De Ganelo. De Ganello. María Eugenia, sí, María Eugenia, está bien, perfecto. Gastón Martínez Sexa. Gastón Martínez, no. Martín Leonel Pérez. Sí, profe, presente acá. Perfecto, Estoy. Martín, te vimos hoy, gracias. Camila Talagorria. Camila, no. Paulo Javier Cardoso. Presente. Perfecto, Pablo, gracias, te había visto, ¿verdad? Pablo Eloy Casas. Presente. Perfecto, Pablo, gracias. Walter Castro, Walter Danilo también está.